Muy buenas noches a todos, a todos. Soy Andrés Burqueviales, soy el profesor titular de las materias Anátomo-Fisiología 1 y 2, correspondientes a las carreras de obstetricia, enfermería y kinesiología. La semana pasada comenzó con la carga y la exposición en el campus de la universidad de nuestra materia, el desarrollo de esta materia que es Anátomo-Fisiología 2. La unidad temática 1, digamos, nos pide un breve repaso sobre introducción al conocimiento del cuerpo humano y sobre el capítulo de la homeostasis y la relación con el medio interno. Se me ha pedido a mí que semanalmente, con los otros coordinadores hemos ordenado esta cuestión de esta manera, yo presente algunas temáticas y algunas imágenes que permitan disparar no solamente, digamos, las dudas sobre la temática, sino también la lectura pormenorizada del tema en cuestión. En ese sentido, digamos, lo que yo voy a presentar son imágenes, y voy a ir haciendo una breve alocución sobre esas imágenes. Eso va a durar aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Eso va a ser el video que después se va a colgar en la página de la asignatura Anátomo-Fisiología 2, en un canal de YouTube que hemos creado para tal fin. Y después, para completar los 40 minutos o más, las preguntas pertinentes que tengan sobre la temática. Esta es un poco la idea. Ustedes empiezan a cursar en forma obligatoria el encuentro sincrónico con sus jefes de trabajos prácticos según el horario de la comisión que les haya tocado. Y ahí tienen que desarrollar el trabajo práctico correspondiente y las dudas sobre la temática. Recuerden que ese encuentro sincrónico es obligatorio y es parte del presente para lograr, junto con la aprobación de los parciales, la regularidad de la materia. Más allá de las imágenes que yo presente y de los comentarios que yo haga sobre esas imágenes, la bibliografía que se propone es el libro Principios de Anátomo-Fisiología de los autores Tórtora y Derrickson, ¿sí? Nosotros paulatinamente, junto a los demás coordinadores, vamos a ir subiendo los diferentes capítulos del libro. Hemos podido acceder a cada uno de los capítulos del libro para que ustedes los puedan bajar a su ordenador, a su computadora, a su tablet, en forma gratuita. Bueno, muy bien, voy a compartir pantalla. Y voy a mostrar, básicamente... Ahí, ¿Cómo? Ya cargó. Cargó. Voy a ir mostrando imágenes celulares. Una imagen clásica de una célula en división. No importa qué célula es. Una imagen clásica de una célula en división, donde usted ve claramente la membrana plasmática celular, donde ve el citoplasma y donde ve el núcleo. Una célula en división. Lo mismo acá. Y otro formato y otra gráfica, digamos, iconografía para mostrar esta célula en el proceso de división. Vamos a llegar al proceso de división de esa célula que voy a denominar mitosis y que voy a denominar meiosis, ¿sí? La membrana celular, el citoplasma y el núcleo, ¿sí? Está aumentado, está graficado de tal manera de no dudar sobre esta cuestión. En este citoplasma hay organelas, ¿sí? Hay organelas. Bien. ¿Y por qué es una célula eucariota? Porque es la base de sustentación de nuestro organismo.
uno pudiera decir, recordando Anatomofisiología 1, que nuestro organismo, como seres vivos, es 10 a la 14 billones de células desde el inicio de la división celular de la primera célula, formada por la célula madre y la célula padre, la división celular hasta llegar aproximadamente a un adulto de 25 o 30 años. Esa célula como decía, la célula eucariota tiene la característica de tener esta estructura de la membrana celular, de tener el citoplasma con las organelas y de tener el núcleo, diferenciándose de la célula procariota, de la célula vegetal, que solamente contiene una organela, que es el ribosoma, que tiene, digamos, complejidades en relación a su estructura, y que va básicamente a diferenciarla en el sentido de la relación que van a tener algunas células procariotas a nivel del interior del organismo con la globalidad de esto que somos nosotros, células eucariotas. Lo que se ve acá es un proceso de división y uno debería recordar, digamos, cómo es este escenario y cómo se va dando a partir de el fenómeno de la reproducción, ¿sí? Que es, casualmente, es parte de el trabajo práctico que viene, la semana que va del 11 al 15, al 16. ¿Cómo se va dando exponencialmente? Derecha e izquierda son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras, esto es a manera de repaso, que reconocen su composición con material genético, con el ADN básicamente, con ácidos nucleicos, ADN básicamente. Cada una de nuestras células está formada por 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas, que surgen de la unión de esa célula de la mujer y del hombre, constituido el mecanismo de la reproducción, la fecundación y básicamente el desarrollo primero embrionario y fetal y luego el desarrollo humano hasta aproximadamente con fenómenos de crecimiento entre los 20 y los 25 años. Cada una de estas células, a medida que va creciendo y se va desarrollando en forma embrionaria y fetal, no solamente crece, sino se reproduce, la división celular, y se diferencia. Se diferencia a células, por ejemplo, del sistema nervioso, a células del sistema cardiovascular, a células del sistema circulatorio, a células del sistema respiratorio, a células del sistema digestivo, del sistema endocrino, del sistema exócrino, y así, y así, y así. El repaso debiera, digamos, consolidar esta idea de que desde el pasado, en el presente y en el futuro conocemos el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular. Este nivel celular va a formar tejidos, el nivel tisular. El nivel tisular va a formar órganos y esos órganos van a formar sistemas. Y en paralelo, esta célula eucariota animal tiene la información genética que nos permite, digamos, conocer escenarios de patologías o de desarrollo humano, desarrollo, digamos, puntual en relación a esa persona. Esto es una imagen, digamos, gráfica, mejorada digamos, y recreativa de una neurona clásica, ¿sí? De una neurona clásica con sus dendritas, con sus axones, ¿sí? Esto para recordar uno de los tejidos básicos que tiene nuestro organismo, el tejido nervioso. Los otros, a saber, el tejido conectivo, el tejido epitelial y el tejido muscular.
Esto es mostrar, esto de lo que estaba diciendo yo, de qué manera esa célula comienza a dividirse y toma esta composición, ¿no? Esta composición. Si volviera atrás, esto, digamos, tiene que ver con esta idea de esta célula que comienza a dividirse y comienza a reproducirse y a crecer. Esto es el ejemplo clásico de una de las células responsables de fecundar al óvulo, ¿sí? Un espermatozoide clásico con su cabeza, con su cuello y con su cola. Uno de ellos, a los 30 años aproximadamente, en cada eyaculación, uno eyacula unos 500 millones de espermatozoides, aproximadamente, entre 500 y 800, según la capacidad, digamos, de crecimiento y reproducción que tenga ese hombre. Bueno, uno de ellos, uno solo, va a llegar y va a fecundar a un ovocito. Una mujer en edad fértil. Los organismos internacionales consideran a la mujer en edad fértil entre los 15 y los 49 años. En la Argentina, a partir de la aprobación de la ley de fertilización asistida, uno puede hacer tratamientos hasta los 51 años, 11 meses y 29 días. Bueno, esa mujer, según la edad, va produciendo, va creando, digamos, y creciendo óvulos. Bueno, uno de esos óvulos es fecundado y a partir de ahí aparece la ingeniería de la creación del organismo. Otro modelo de ejemplo celular es esta célula, ¿sí? Sin núcleo, cóncava, denominada glóbulo rojo, célula sanguínea, una vida media de 120 días, una concentración de aproximadamente para el hombre de 4 millones a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico, y en la mujer entre 4.200.000 y 4.700.000. Un modelo clásico del glóbulo rojo. Esto es otro modelo de división celular, ¿sí? Hemos tratado de graficarlo de la mejor manera para que entiendan que todo este proceso embrionario, fetal y después de crecimiento y desarrollo que va a tener, primero ese lactante, después ese niño, después ese adolescente y después ese adulto joven, tiene que ver con este proceso básico. Va a aparecer a manera de gráfica, ¿sí? El componente X e Y. Si es hombre va a ser XY y si es mujer es XX. Eso es lo que va a consolidar esta idea y esta concreción de información genética a partir de los 23 pares de cromosomas que tiene cada una de nuestras células. Acá lo que muestra, digamos, la filmina es estos cromosomas que están en el núcleo celular. Esto es la membrana celular, esto es el citoplasma y este es el núcleo celular, está aumentado de tamaño, contiene los 23 pares de cromosomas. Cada uno de esos cromosomas tiene genes, ¿sí? La doble hélice del ADN formado por cuatro componentes que son la adenina, la timina, la cistina y la guanina, ¿sí? Cada uno de esos componentes se va agrupando y forma los genes que están adentro de los cromosomas. Fíjense que acá, digamos, funda esto que yo decía. Desde la mitad del siglo XX y los primeros 22 años de este siglo XXI, ingresamos al nivel molecular de la célula. Hoy se habla de biología molecular, ya hace muchos años se habla de biología molecular, aparte de la celular. Y básicamente se basa en el estudio de cada uno de estos pares de cromosomas y de los genes que forman parte de esos cromosomas y de las partes que tiene cada uno de esos genes, tienen pequeñas partes que se denominan brazos. Bueno, todo eso se estudia. ¿Para qué? Primero, para conocer en forma definitiva el código genético y el genoma humano, y segundo, para la prevención de enfermedades o la intervención de enfermedades. A predominio de enfermedades raras, 8.000 entidades se describen hoy en el mundo de enfermedades raras o poco frecuentes, sumadas a las frecuentes. Bien, ¿qué tengo aquí? Aquí básicamente tengo cómo aparece todo este escenario de
copias de ADN, cuáles son las organelas intervinientes y cómo se denominan esos procesos: la interfase, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Sí? Fíjense cómo todo ese proceso se va dando y aparecen diferentes organelas: los centríolos, los cromosomas en su proceso de división, el núcleo desintegrando esa información, ¿sí? Esa célula se digamos, alinea a nivel del ecuador de la célula, o sea, del medio de la célula, esa información. Cómo aparecen las cromátides, las hermanas cromátides por imposición de los polos para la anafase, para la división definitiva y la correspondiente información genética. Lo mismo pasa a nivel de el citoplasma y el núcleo. Digo, cómo se van dando por el mecanismo de la mitosis estas divisiones celulares completas hasta llegar a la mitosis completa, ¿no? Cómo es la distribución de esas organelas y básicamente la información genética para ir provocando las mitosis, los diferentes momentos de esta mitosis. Bien, la otra es la recombinación de todo esto, como a partir de esta célula madre yo voy combinando esta información genética y en la recombinación de esa información genética aparecen, perdón, se me pasó, aparece los no recombinados, los cromosomas recombinados y los no recombinados. Usted es la expresión de la recombinación cromosómica de su mamá y de su papá. Yo soy, dice la literatura y dice el avance de la ciencia, la recombinación y no recombinación cromosómica de la célula de mi mamá, el óvulo, y de la célula de mi papá, ese espermatozoide. La biología celular llegaba hasta el conocimiento de la unión de esas dos células y las posteriores mitosis. La biología molecular interpela el contenido de ese núcleo en la información genética y puede mostrar estas divisiones. Acá tenemos los 23 pares de cromosomas, los 23 cromosomas, digamos, ¿está bien? Numerados. El XY es el número 23. Cada uno de estos cromosomas se estudia, el 1, el 2, el 3, el 4, se estudia para ver el desarrollo genético y el genoma humano, y se estudia las alteraciones que pudieran tener cada uno de estos, provocando enfermedades. Algunas enfermedades frecuentes, algunas enfermedades poco frecuentes, como yo decía. Esto es el componente del cariotipo humano de una mujer, ¿sí? 22, de un hombre, 22 cromosomas y el XY, y esto es el de la mujer, 22 cromosomas y el XX. ¿Sí? Repito, cada uno de estos cromosomas tiene componentes, cada uno de estos componentes se estudia. Bien, esto es como esta imagen bien graficada, es cómo se fue ordenando esta primera anafase para llegar a al final de la mitosis y provocar la división celular. Hay un ordenamiento a nivel del diámetro, del ecuador, se dice, de la célula. Los centríolos, digamos, son los responsables como organelas de ordenar esta cuestión y de ponerlos en el ecuador, y es la previa de esa división. La interfase, la meiosis 1 y la meiosis 2. Es decir, una vez concluida la mitosis aparece esta cuestión de la meiosis. Otro proceso, digamos, que usted debiera repasar en estos días para tener en claro cómo es esta cuestión. Digo porque ahora, la semana que viene, vamos a aparecer con el desarrollo de los aparatos reproductores masculinos y femeninos desde la anatomía y la fisiología, y usted debiera poder entender cómo se hace esa división, cuáles son las hormonas que intervienen para que eso suceda, cuáles son las hormonas que se activan, están inactivas y empiezan a circular en sangre, en el mecanismo de la reproducción. Bien, hay dos mecanismos de meiosis, la 1 y la 2. La 1 tiene la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 2, y la que completa definitivamente el proceso es lo que denominamos meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2
y telofase 2. Profe, 10 minutos. Sí, estoy, aunque parezca mentira, estoy en tiempo. La otra es entender esto que yo decía. Cada una de estas células, ¿sí? Cada una de estas células que usted estudió oportunamente, estudió la membrana plasmática, los componentes del citoplasma, las organelas, el núcleo, con el nucleolo, los centríolos y el material genético, va a formar un tejido. Tejido conectivo, tejido cartilaginoso, un subtipo de tejido conectivo, tejido adiposo, un subtipo de tejido conectivo, tejido nervioso, tejido óseo, ¿sí? Tejido de células sanguíneas. La sangre es un tejido que tiene un componente líquido, el plasma, y un componente sólido, que son las células rojas, las células blancas y las células plaquetarias o trombocitos. El epitelio, ¿sí? El epitelio, hay células que forman el tejido epitelial y el tejido muscular. Esto es en síntesis apretada el organismo humano. Sobre esto se construyen órganos que tienen, por ejemplo, una capa epitelial, una capa muscular y una capa adventicia que lo cubre y una capa íntima que es la luz del órgano. Imagínense el esófago, imagínense el aparato digestivo, el esófago. El esófago tiene una adventicia por afuera, una capa epitelial, una capa muscular y otra vez una capa epitelial gástrica que permite, por ejemplo, el paso del bolo alimenticio líquido o del bolo alimenticio sólido. El tejido adiposo, que va a formar básicamente parte del celular subcutáneo y del desarrollo del cuidado de algunas partes, a predominio en el abdomen, en la región de la pelvis y de las extremidades, en la articulación coxofemoral y en las articulaciones de los miembros superiores. El tejido nervioso, que va a formar toda la estructura del encéfalo, de los hemisferios cerebrales, del tronco encefálico, de la médula espinal y de la prolongación de esa información, que son nuestros nervios. ¿Cómo se forma ese sistema nervioso? A partir de una célula madre que se llama neurona. El conglomerado de neuronas, de neuronas de sostén, la famosa célula de la neuroglía, que lo vamos a ver en los 3 trabajos prácticos de nervioso, forman el tejido nervioso. Y ese tejido nervioso, a lo largo de la economía, a lo largo del organismo, interpela, digamos, y forma parte del organismo. Lo que muestro acá son tipos de tejido epitelial: simple, escamoso, cuboidal, porque es la forma de la célula que tiene. ¿Cómo pude llegar a mirar este tejido epitelial cuboidal? Lo puse en un microscopio óptico de 100 aumentos, un preparado, y miré. Y miro y describo esa célula. Columnar, cuboidal, supraescamoso, tiene varias capas este tejido epitelial, y columnar. Bien, ¿qué puedo ver acá? Básicamente, ¿qué puedo ver acá en el tejido conectivo? Puedo ver fibras de colágeno, fibras, digamos, vasos sanguíneos, células mesenquimatosas, los famosos adipocitos, los macrófagos que intervienen en el sistema inmunitario, los fibroblastos y las fibras elásticas. El tejido conectivo es importantísimo porque es uno de los principales tejidos de sostén junto al tejido muscular, que me permite la bipedestación, el que me permite caminar, el que me permite sentarme, el que me permite, digamos, articular mis articulaciones, el que me permite el movimiento grueso y el movimiento fino. Uno de los grandes tejidos de la anatomía. Bien, tejido muscular, ¿sí? Esto lo nombro porque vamos a tener 2 clases en particular sobre la conformación anatómica de esos músculos y después la fisiología muscular. Los músculos esqueléticos, cardíacos y el músculo liso del aparato digestivo, ¿sí? Lo vamos a ver en particular. Sí, ya lo vimos en cardio, vamos a ver ahora en fisiología muscular los músculos esqueléticos y vamos a repasar ese músculo liso que ayudaba al movimiento de la peristalsis y al proceso digestivo. ¿Cómo se forman estos núcleos? Esto lo vamos a ver, lo paso porque lo vamos a ver. ¿Ok? Y lo último es cómo, esto es todo lo que estoy mostrando, voy para atrás, perdón, eso sí, esto es modelos de células, ¿sí?
En este caso, voy a poner acá modelos de neuronas. Neuronas, ¿sí? Multipolares, bipolares, que van desarrollándose. Es una forma esquemática. Acá tenemos las células, las neuronas propiamente dichas, y todo lo que está en verde son las llamadas células de la neuroglía, las células de sostén y de interpelación, digamos, de la conformación de la sustancia blanca y la sustancia gris del sistema nervioso. Ya lo vamos a ver. Muestro las figuras, para que se vayan entendiendo cómo son estos mecanismos, ¿sí? La forma. ¿Qué me permite mirar así una neurona, un aumento de 500, o lo que se llama la microscopía electrónica de transmisión o la microscopía electrónica de barrido? 1.000.000 de aumentos. 1.000.000 de aumentos. Estoy terminando. Esta es una célula multipolar, una neurona multipolar, ¿sí? Está mejorada, hay creatividad en esto, y tiene una membrana plasmática, un citoplasma, un núcleo y las prolongaciones, el axón y sus dendritas. Acá la tengo, fíjense, la unipolar, la bipolar, la multipolar y la piramidal. Fíjense qué bonitas que están acá. Bien, creo que hasta acá llegamos la primera parte, con sus componentes, el axón, los terminales sinápticos, las dendritas, ¿sí? He tratado de ser gráfico para que entiendan esta cuestión. ¿Y cómo se dirige el mensaje? Ese impulso nervioso que va a cambiar el gradiente eléctrico de la célula y va a provocar el potencial de acción. Potencial de acción que va a tener que ver con el cambio molecular a un lado y al otro lado de la membrana. Bien, ¿qué es lo que muestro acá? Los diferentes sistemas. El sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema esquelético, el sistema respiratorio, el sistema digestivo y el sistema muscular. Bien gráfico, ¿está bien? Este año vamos a trabajar sobre el sistema esquelético, vamos a trabajar sobre el sistema muscular y sobre el sistema nervioso y sobre el aparato reproductor. Un esquema clásico y hasta ahí llegamos. Voy a dejar de compartir. ¿Qué faltó? Y lo podemos hacer 10 minutos y después estoy abierto a todas las preguntas que tengan. El concepto de la homeostasis. Yo lo que haría es salir, no sé si está de acuerdo Evelyn, y entramos, así no se corta. ¿Le parece?